Le damos un especial y fraternal saludo a todas las personas que nos escuchan a través de esta plataforma de Facebook. Gracias por acompañarnos una vez más en esta catequesis dominical que nos corresponde hacer previo al domingo 33º del tiempo ordinario. Nos queda este domingo y el otro, son los dos últimos domingos del año litúrgico. Es una bendición poder hacer llegar esta palabra de Dios y esta meditación litúrgica a todos ustedes. Vamos a iniciar, como lo hacemos siempre, profundizando en el significado del día domingo. Escuchemos estas palabras de San Juan Pablo II que nos dice: en la perspectiva del camino de la Iglesia, en el tiempo, la referencia a la resurrección de Cristo y el ritmo semanal de esta solemne conmemoración ayudan a recordar el carácter peregrino y la dimensión escatológica del pueblo de Dios. En efecto, de domingo en domingo, la Iglesia se encamina hacia el último día del Señor, el domingo que no tiene fin. Digamos que lo que podemos subrayar de estas palabras de San Juan Pablo II es el carácter peregrino del pueblo de Dios, ¿sí? El hecho de ir celebrando cada domingo, eso tiene un sentido de peregrinación hacia el último domingo, hacia el último día del Señor, como dice San Juan Pablo II, el domingo que no tiene fin, que será la eternidad, que será el encuentro con el Señor definitivo y el regreso cuando Él vuelva. Estos domingos del año litúrgico, estos últimos domingos tienen ese acento de recordarnos el último día, el día de la resurrección, pero sobre todo el día en que llegue el final de los tiempos y Jesucristo regrese. Es muy especial tener en cuenta ese acento y lo vamos también a tener al comienzo del Adviento. Comenzando el Adviento también le haremos mucho énfasis a la segunda venida del Señor. Entonces, el domingo tiene ese significado, ir en peregrinación, así como también vamos en peregrinación hacia un templo, hacia una iglesia. Pues asimismo, cada domingo, a medida que vamos avanzando en el tiempo, vamos peregrinando hacia el retorno glorioso del Señor que anhelamos, que espera la iglesia. La iglesia terminará su historia aquí en este mundo el día en que regrese Jesucristo y vuelva glorioso. Ahora acerquémonos a escuchar el Evangelio del día de mañana. En el domingo 33 vamos a escuchar el capítulo 25 de Mateo, los versículos del 14 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus empleados y les dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos de plata, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Se acercó el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor.
Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido un talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder mi talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El señor le respondió: Eres un empleado negligente y holgazán, con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo. Pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quítenle este talento y désenlo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil échenlo fuera a las tinieblas, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ahora pues nos fijamos en el contexto. Nos quedan 2 domingos del tiempo ordinario, pero desde el domingo anterior estamos leyendo unos fragmentos, unas parábolas escatológicas del capítulo 25 del Evangelio de San Mateo. Entonces, hace 8 días escuchamos esa famosa parábola de las 10 vírgenes, las 5 prudentes y las 5 necias. Este domingo nos corresponde la de los talentos, donde dice ese título: has sido fiel en lo poco, pasa al banquete de tu Señor. Y de hoy en 8 días, en la solemnidad de Jesucristo Rey, escucharemos a ese Rey que al final de los tiempos separará a los buenos y a los malos y hará el juicio. ¿Sí? Nos corresponde pues esa serie de parábolas, tenemos que tenerlas muy presentes para entender el mensaje de la parábola de este domingo. Entonces, vemos cómo en el Evangelio de este domingo Jesús muestra un amo avaro y exigente, que reclama para sí una lealtad a toda prueba, que alaba y premia a los ambiciosos y condena a los que no arriesgan ni se comprometen. Entonces, aquí nos estamos refiriendo al amo de la parábola, ¿sí? Que pues representa a Dios, pero aquí si nos fijamos en ese amo, pues es un amo ambicioso, es un amo exigente, y pues todo termina con esa condenación de los que no arriesgan. No arriesgar. Digamos que este amo es muy interesado en los negocios, y para los negocios pues hay que arriesgar, humanamente hablando, ¿sí? Y en cualquier cosa en la vida tenemos a veces que arriesgar. Entonces, resulta que pues este amo pues representa también a un Dios que nos pide un compromiso y nos pide también vencer los miedos con tal de hacer producir lo que Él nos ha entregado. Así sucede en el reino de Dios. ¿Sí? Este comentario pues es fuerte, pero pues es cierto. En el reino de Dios no existen medias tintas. O se está del todo o no se está. O viven para Él, o si no, aún lo que piensan tener se les arrebatará. Se les arrebatará. Es como si Dios nos dijera eso. ¿Sí? Hay que vivir para el reino, hay que vivir para Dios. Entonces hay una exigencia y es ser radicales. O se vive para Dios o no se vive. Entonces esa persona que escondió el talento representa a aquellos que sienten miedo de estar con Dios o se cierran a Dios, se cierran también a sus propios miedos y no salen, no surgen, no progresan, no progresan. En el reino de Dios no cuenta haber rendido 10, 5 o 2, sino haber puesto todo lo que cada uno tiene y es a su servicio. Cada uno de lo que tiene y es al servicio del reino.
Entonces, eso es lo que dice la parábola. Lo que yo soy, tengo que ponerlo al servicio del reino. Ahora, eso mismo que yo soy y eso mismo que yo tengo, lo he recibido de Dios. Dios es el que me lo ha dado. Entonces, tengo que ponerlo al servicio y tengo que ponerlo a producir. Dice ahí, en el tercer caso, el criado conserva y entrega lo que ha recibido sin haberlo hecho producir. Viene una cosa interesante, y es que en su mezquindad, ese criado que no fue capaz de hacer producir, parece que solo tiene la idea de un Dios o de un amo que se mueve entre recompensas y castigos. Porque dice el empleado, es que yo sabía que tú recoges donde no has sembrado. Entonces, pues sí, Dios es exigente, pero tampoco es un Dios al que le debemos tener miedo. No le debemos tener miedo. Dios nos va a exigir porque es amoroso y el amor lleva consigo exigencia. Lleva consigo exigencia. Entonces, ¿qué pasa? Pues porque nos ama, Dios nos ha dado talentos, nos ha dado regalos para ponerlos a producir, porque nos ama, porque nos ama. Por eso dice, el Dios que Jesús nos muestra no se cansa de amar libremente y de exigir continuamente. Miren que la exigencia del amor es importante. ¿Sí? Amor no significa no exigir, porque a veces confundimos eso. Ah, no, es que mi papá no me ama porque es que me exige mucho. Todo lo contrario, todo lo contrario. Si tu papá te exige o si hay personas que te exigen en la vida, es porque te aman, es porque te aman. Y entonces dice ahí, la gratuidad de su amor desborda los diques de nuestros egoísmos y falsas seguridades. La fe no es algo que se guarde en una caja fuerte para protegerla. Es vida que se expresa en amor y se entrega al otro. ¿Sí? La fe no se guarda, ¿sí? Y nuestra vida no es para guardarnos, para encerrarnos, sino que la vida se expresa en amor y en entrega. Entonces, el talento que el Señor nos da es el amor y eso hay que entregarlo a los demás para dar fruto, sobre todo para dar fruto. En los evangelios tener miedo equivale a no tener fe. Entonces, ¿cómo amar sin arriesgar, sin meternos en el mundo de los desposeídos que luchan por su derecho a vivir? El amor también implica riesgos, el amor implica lanzarnos, el amor implica darlo todo y lanzarnos a lo que tenemos que hacer, sobre todo a lo que Dios nos pide. Como siempre nos ayudan las palabras de algún padre de la iglesia, San Agustín también dice, comprenda que todo aquello le ha sido dado, que no procede de él, pues ¿qué tiene que no haya recibido? Y si lo ha recibido, ¿por qué se gloría como si no lo hubiera recibido? No piense que basta con conservar íntegro lo que recibió. ¿Sí? Lo que les decía de pronto antes, Dios nos ha dado los talentos, lo hemos recibido, pero dice ahí, no basta con que yo cuide el talento. ¿Sí? Mi fe, bueno, yo cuido mi fe. No, esa fe tiene que fructificar, producir, ¿sí? Ser activa, ser dinámica de tal manera que crezca, que progrese, que avance. ¿Sí? Y todos los talentos que el Señor nos da es para eso. ¿Sí? No para meterlos en el hoyo, sino para ponerlos a fructificar, para ponerlos en actividad. En relación con el Evangelio, escucharemos la primera lectura del libro de los Proverbios de la mujer hacendosa. La mujer hacendosa. Toda mujer debe sentirse identificada con ese pasaje porque dice el texto, una mujer fuerte o una mujer valiente, ¿quién la hallará? ¿Sí? Y sabemos de tantas mujeres que hacen producir los talentos que el Señor les ha regalado, ¿sí? Y no se quedan quietas, son trabajadoras, especialmente las madres. Entonces, ese será un pasaje para ver también cómo las mujeres hacen realidad, pueden hacer realidad, pues lo que dice el Evangelio de hacer producir los talentos. La primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses sigue en ese acento del regreso del Señor. Dice, el día del Señor llegará como un ladrón en la noche, pero ustedes no vivan en tinieblas, dice San Pablo,
porque es que ustedes son hijos de la luz. Entonces, mientras que regresa el Señor, no podemos vivir en la oscuridad, sino que tenemos que vivir como hijos de la luz. Vamos a terminar haciendo la oración colecta. Pudiéramos meditarla pensando en que le estamos pidiendo al Señor que podamos recibir, ¿sí?, mayores auxilios del amor si el Señor despierta nuestra voluntad, si nos ayuda a buscarlo más, Él mismo que nos despierte para recibir más los auxilios del amor del Señor. Oremos. Despierta, Señor, la voluntad de tus fieles, para que con la búsqueda más intensa del fruto de la acción divina, reciban mayores auxilios de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, les agradecemos, los invitamos a vivir el domingo con toda esta temática y irnos disponiendo para lo que viene en la liturgia, la solemnidad de Cristo Rey, el próximo fin de semana y el comienzo del Adviento que nos encaminará hacia la celebración de la Navidad. Pues sigamos como nos va marcando el ritmo del año litúrgico. Muchas bendiciones a todos y seguimos formándonos litúrgicamente y espiritualmente. Muy amables a todos.